Bien, miremos las preguntas tipo saber, ¿correcto? Antiguamente la zanahoria silvestre era de una tonalidad violeta. Su color actual se debe a las continuas selecciones que desde los años 1700 permitieron una mayor abundancia de betacarotenos. El pigmento base de la zanahoria y precursor de la vitamina A. Los cambios evolutivos que se presentaron en las zanahorias silvestres dieron lugar a la aparición de plantas con raíces más grandes y carnosas. Estos cambios se produjeron porque inicialmente hubo un aumento de los genes dominantes de las zanahorias silvestres, mutaciones e intercambio genético entre zanahorias silvestres, cambios en las condiciones climáticas del planeta a través del tiempo, mayor disponibilidad de nutrientes en la superficie terrestre. Mientras B. Julvis. ¿Dices la B o preguntas si es la B? B. Wicasma, ¿la B o la D? Miremos las respuestas. Si hubiera un aumento de los genes dominantes de las zanahorias silvestres, no necesariamente iba a ser que saliera naranja o violeta, porque no sabemos cuál de los dos es dominante, ¿cierto? El pigmento que da color a zanahoria se llama betacaroteno. Los cambios de condiciones climáticas del planeta a través del tiempo no necesariamente iban a hacer que fuera o naranja o violeta, ni la disponibilidad de nutrientes. Esos cambios que se produjeron inicialmente para pasar de violeta a naranja se debieron a mutaciones. Y al haber esa mutación y un intercambio genético, al ser exitoso, nos dieron las zanahorias de color naranja. La respuesta es la B. Recuerden que las mutaciones son uno de los factores fundamentales para que haya evolución. Porque si todos fuéramos iguales, no habría una característica que hiciera que uno u otro fueran más exitosos en cuanto a la consecución de recursos, ¿correcto? Bueno, Edwin, si a ti Google te ayuda diciendo que es la D, yo creo que hay que saber buscar en Google para saber cuál y tener las bases. Un argumento no puede ser Google me dijo, un argumento tiene que ser una justificación, ¿correcto? Bien, miremos otra pregunta. Para fines taxonómicos, los seres vivos pueden representar dos tipos de estructuras, las análogas y las homólogas. Las primeras pueden tener una función y aspectos semejantes, pero sus antecedentes evolutivos son completamente distintos. Las homólogas, por su parte, tienen un origen común, aunque su función y aspecto puede ser diferente. Según el siguiente diagrama que muestra las relaciones entre 5 grupos de organismos, se puede afirmar que tengo un cordón nervioso central y corazón con cámaras maxilares. Y salió el tiburón. Después se creó el esqueleto óseo. ¿Cierto? O sea, el tiburón no tiene esqueleto óseo. Aquí los huevos. Amiota, ¿qué quiere decir? Un huevo externo con cáscara y todas esas cuestiones. Quiere decir que la trucha ya no tiene huevo amiota. Después viene el lagarto, pero el lagarto no tiene pelo. Y que tiene pelo tiene la vaca y el ratón. Así se interpreta ese tipo de árboles.
Bien. Entonces decimos que, ¿qué se puede afirmar según el diagrama? El pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. Esqueleto óseo separa evolutivamente a la trucha y al lagarto. El cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga a los 5 organismos. El corazón con cámaras es una estructura análoga para el tiburón y el ratón. La respuesta, miremosla desde acá. El pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. Vemos que el ratón y la vaca tienen pelo los dos. ¿Qué quiere decir? Que es una estructura análoga u homóloga. Es homóloga. Entonces la A no es. ¿El esqueleto óseo separa evolutivamente a la trucha y el lagarto? No, porque la trucha y el lagarto los dos poseen esqueleto óseo. ¿El corazón con cámaras es una estructura análoga para el tiburón y el ratón? No, porque el tiburón y el ratón, los dos tienen corazón con cámaras. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Correcto? Bien. Voy a volver a explicar cómo se leen los diagramas. ¿Correcto? Entonces, decimos que todos estos organismos tienen un cordón nervioso central y corazón con cámaras. Pero aquí apareció el esqueleto óseo, que el tiburón no tiene esqueleto óseo, es esqueleto cartilaginoso, por eso es que es tan flexible el tiburón. Es esqueleto cartilaginoso. De resto, de todos los que van de aquí hacia allá, tienen esqueleto óseo. Aquí apareció el huevo amiota. ¿Qué quiere decir? Que la trucha se separó antes del huevo amiota, es decir, que los que van de aquí para allá tienen huevo amiota. Sí, en realidad nosotros no tenemos un huevo como tal amiota, pero la placenta tiene la misma función que el huevo, ¿correcto? El pelo apareció aquí, es decir, el lagarto no tiene pelo, pero la vaca y el ratón sí. ¿Claro? Bien, continuemos con otra pregunta. No, aquí apareció un huevo con cáscara y generaron lagartos y por acá debe estar separado las aves. No, bueno, por acá antes de que apareciera el pelo. Las aves. Lo que pasa es que nosotros reemplazamos la fecundación externa y todo el huevo como tal con cáscara lo pasamos al interior de nosotros. ¿Correcto? Bien, Carolina, el corazón con cámaras es la separación del corazón cuando ya tengo aurículas y ventrículas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puedes ver en la clase de los animales 2. Bien, después de algunos cientos de años, los individuos de uno de los fragmentos de bosque eran tan diferentes a los individuos de otros fragmentos que fueron considerados como una especie nueva. Tal cambio en su característica probablemente se debió a siempre que existe una separación geográfica entre grupos de individuos de una especie, uno de los grupos origina una nueva especie. Algún cambio ambiental ocasionó que los individuos con ciertas características se vieran favorecidos y transmitieran estas a nuevas generaciones. Todos los individuos del grupo se cruzaron con individuos de otras especies de ranas, por lo que adquirieron características nuevas. Ciertos individuos desarrollaron durante su vida características ventajosas y las transmitieron a las nuevas generaciones. A, B, D, A, B, son entre todas, ¿no?
Aquí hay dos que debemos descartar de plano. ¿Cuáles son? La A, la descartamos porque no siempre que exista una separación va a originar una nueva especie. ¿Sí? Queda descartada. Tampoco puedo decir esta que todos los individuos se cruzaron con otras especies y adquirieron características nuevas, porque ahí voy a generar, en dado caso que sea verdadero, voy a generar híbridos y los híbridos no tienen descendencia, ¿correcto? Entonces, estas dos las descartamos. Ahora analicemos estas. Algún cambio ambiental ocasionó que los individuos con ciertas características se vieran favorecidos y transmitieran estas a nuevas generaciones. Y la D es, ciertos individuos desarrollaron durante su vida características ventajosas y las transmitieron a nuevas generaciones. Este D es el postulado del lamarckismo, ¿cierto? No necesariamente porque yo desarrolle características ventajosas durante mi vida lo voy a transmitir. Pero el hecho de que yo la transmita tampoco quiere decir que yo sea exitoso y pueda generar una nueva especie. Entonces la respuesta es la B. Correcto, Esteban Bro. Los caracteres adquiridos no necesariamente se heredan. Sí, los genes pueden cambiar por acción del ambiente. En realidad, eso genera mutaciones. Pero lo que dice la teoría de la evolución es que algunas características van a favorecer esos cambios en el ambiente y van a hacer que yo sea exitoso. ¿Correcto? Profe, no se puede fecundar dos óvulos, pero uno que salga gemelo y el otro, pues que sea un individuo total, serían 3 hijos. No conozco de algún caso que sea así, pero es factible, dando dos gemelos y un hijo siendo trillizos. Por lo general los trillizos lo que se dan es la división continua y por lo general salen los tres muy similares. El fenotipo depende más del ambiente. El fenotipo es una adaptación al ambiente. El fenotipo viene del genotipo. Pero el genotipo puede cambiar debido a alguna mutación dada en el ambiente, como la radiactividad, una radiactividad. Incluso yo he conocido algunas plantas que han cambiado el fenotipo debido a una prolongada exposición solar, como en los páramos y eso. Entonces las hojas se vuelven más pequeñas o de diferente color. No, el mono no es ancestro común, el mono es hermano nuestro, es decir, tuvimos un ancestro en común. Muy seguramente si cambia el genotipo va a cambiar el fenotipo, pero si cambia el fenotipo no necesariamente cambia el genotipo. Sí hay una razón genética para tener los ojos cambiados. Yo supongo que cuando hablas de cambiado es que tienes heterocromía, es decir, un ojo de un color y otro de otro color. Sí hay una razón genética para ese, es una mutación en un gen. Yo diría más que el cáncer ser una evolución, el cáncer es un factor de presión que está haciendo que aquellas personas que no sean o que padezcan cáncer, que tengan mayor probabilidad de padecer cáncer, sean menos efectivas, menos adaptadas a ese factor de presión, ¿cierto? Por lo tanto, es más un factor de selección que un ejemplo de evolución. Claro, hay un montón de ejemplos de especies que no se pueden cruzar con otras. Es más, les digo uno, la mosca con un tigre. ¿Cómo voy a cruzar esas dos? Todo el tiempo estamos mutando nuestros genes. Cada vez que replicamos el ADN o cuando hay un factor de presión como la radiación.
Vi una pregunta que decía algo de la oveja Dolly. Profesor, ¿y en qué afecta la evolución la clonación? Por ejemplo, la oveja Dolly. Muy buena pregunta. ¿La clonación qué es? Es coger una célula, inyectarle el núcleo de otro individuo y va a generar dos individuos iguales, ¿cierto? La voy a afectar mucho, ¿por qué? Porque las características van a ser las mismas. Y para que haya evolución, yo necesito que haya una diversidad genética. La clonación es igualdad genética. No, el cáncer es simplemente pues simplemente es un decir, ¿no? Pero el cáncer básicamente es una reproducción descontrolada de células que es dañina porque ataca a otras células, es decir, va creciendo tanto que le va quitando el recurso a otras células. Los ojos cambiados se llama heterocromía y eso es una mutación en un gen. No me acuerdo el número del gen. No necesariamente tiene la misma susceptibilidad. Un individuo clonado tiene la misma susceptibilidad a las enfermedades que el original. Lo que pasa es otra cosa. Si bien es cierto, cuando clonaron a la oveja Dolly, nació una oveja bebé, un corderito, todas las células de ese corderito, ¿qué edad iban a tener? Pues la edad de la oveja original. Es decir, a pesar de que era bebé, las células ya estaban viejas. La heterocromía ocurre cuando hay diferencia de melanina en ciertas células. Bien, continuemos con otra pregunta tipo saber, ¿vale? Entre los años 1845 y 1852, todos los cultivos de papa en la isla de Irlanda fueron destruidos por una enfermedad producida por un hongo. Dos factores contribuyeron a la alta dispersión de la enfermedad. En Irlanda se cultivaba únicamente una variedad de papa. Y dos, los cultivos de papa se encontraban aislados del resto del mundo, por lo cual se reproducían únicamente entre sí. Desde el punto de vista genético, estos dos factores contribuyeron a la dispersión de la enfermedad porque el genoma del hongo se incorporó rápidamente al ADN de las papas y la enfermedad se transmitió genéticamente. Se redujo la variabilidad genética de los cultivos de papa, haciéndolos susceptibles a la epidemia. Ocasionaron un aumento del número de cromosomas de papas cultivadas, haciéndolas susceptibles a la epidemia. Produjeron una alta variabilidad genética esperando plantas de papa muy diferentes entre sí y susceptibilidades a la epidemia. Si ven, esta pregunta nos mezcla dos temas que hemos visto. Uno, la selección natural. Dos, genética. ¿Sí se dan cuenta? Pero esto tiene que ver con la selección natural debido a ciertos factores genéticos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Vamos a analizar. Si el genoma del hongo se incorporó rápidamente el ADN de las papas y las enfermedades se transmitió genéticamente, el hongo no puede incorporarse, el genoma del hongo no puede incorporarse al ADN de las papas. Eso lo haría un virus, no un hongo. ¿Correcto? Entonces, esa respuesta no es. La C, ¿ocasionar un número de aumento de cromosomas de las papas cultivadas haciéndolas susceptibles a la epidemia? No, no necesariamente porque yo haya un entrecruce, voy a generar un aumento o disminución de los cromosomas. Tampoco me produce una alta variabilidad genética. ¿Por qué? Porque si tengo el mismo tipo de papas y aparte de eso, estoy aislado y solo me cruzo entre ellos, eso es un monocultivo, ¿cierto? Por lo tanto, hay una disminución de la variabilidad genética que hace que eso sea susceptible a una epidemia. Esto es lo que pasa cuando hay un cuello de botella poblacional. Entonces la respuesta es la
B. No, el hongo no es un virus. Los hongos pertenecen al reino fungi, es distinto a los virus. ¿Correcto? Vamos con otro ejemplo. ¿Qué es el genoma? El genoma es como el libro de todo, la lectura de todo mi material genético. La variabilidad genética hace que nosotros tengamos más de dónde agarrar para poder tener cambios y poder ser exitosos. ¿Correcto? Sí, Danilo, serías igual a tu clon. Bien, miremos esta pregunta y terminamos por el día de hoy. En la tabla se indica la presencia o ausencia de características compartidas entre 7 especies de dinosaurios. El esquema que mejor representa las relaciones filogenéticas entre las 7 especies de dinosaurios y que más consistente con los datos de la tabla es. Entonces miremos. Si vemos la tabla, vemos que A la tienen todos. Entonces claramente se ve que A está aquí. Pero hay una característica que yo debo buscar en donde me separe por dos grandes grupos, ¿cierto? ¿Cuál sería esa? Si ustedes ven aquí, tengo B en 4, 5, 6 y 7, que no lo tienen 1, 2 y 3, pero 1, 2 y 3 tienen la E. Entonces ahí vemos que hay una separación. Por lo consiguiente, yo separo entre A y vengo aquí, E y B. Ahora miremos la E, nunca va a estar con la D, porque la D son estas que tienen acá. Por lo tanto, está con la F. La respuesta es la A. ¿Correcto? Bien, muchachos. Espero les haya gustado la clase de hoy. Nos veremos dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Bien, voy a responder estas dos preguntas. Las demás, por favor, envíenlas al correo. Sí, va a llegar un momento en que vamos a mutar los genes hasta ser inmunes al cáncer. Claramente. O puede que nunca mutemos y nos extingamos como especie. También es cierto. Ahora miremos la tabla para explicar. Hay una característica que es la B que me separan dos grandes grupos. La A todos lo tienen, pero si ustedes miran aquí la B y la E me separan en dos grandes grupos. Por lo tanto, tengo la E y la B, la E y la B. ¿Por qué no la F? Porque la F me coge estos dos, ¿cierto? Y la B me coge estos cuatro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con el 3? ¿No existe? Entonces, tengo que buscar la primera la A, después dos características que me separan en grandes grupos. En este caso son la B y la E. Y si nos vamos a la E, que es más pequeñita, vemos que la E y la F tienen esta característica que los demás no tienen. Entonces, claramente el cladograma va a tener que tener E y F. Aquí yo tengo E y D, que no puede ser. ¿Por qué? Porque la D son estas características que no poseen los de la E. ¿Correcto?